Jaime Bertín es alcalde de Osorno y fue gobernador de la provincia de Osorno e intendente de la región de los Lagos. O sea, tiene experiencia de gestión en todos los niveles de la administración descentralizada y, a su vez, ha sido miembro de la Comisión Presidencial, la Comisión Nacional Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional. De manera que tenemos una persona que tiene una vasta experiencia en esta materia y le ofrecemos la palabra. Gracias, muchas gracias. Bien. Servidores públicos para la descentralización, rol, desafíos e incentivos. El tema que nos convoca lo vamos a plantear desde el punto de vista práctica del conocimiento específico de haber ejercido los cargos, como bien se refería anteriormente acá, que me antecedió. Comenzando básicamente por definir cada uno de estos cargos que ustedes lo conocen plenamente, pero que es absolutamente necesario para poder entrar después, ¿cierto?, a ver cuáles son las necesidades y las falencias que tiene cada uno de ellos para poder implementar la descentralización. El cargo de gobernador es un funcionario nombrado, ¿cierto?, por el presidente de la República, cuya función básica y la más importante, a lo mejor entre otras, es mantener el orden público y la seguridad, ¿cierto?, de los ciudadanos. No tiene presupuesto relevante para poder hacer inversiones, no focaliza recursos, no tiene capacidad técnica para iniciativas, proyectos, y su rol se radica fundamentalmente a replicar las políticas, ¿cierto?, centrales en el territorio que él dirige. Se coordina con los servicios públicos, básicamente, para algunas acciones, y fundamentalmente, ¿cierto?, con las policías para todo lo que significa el orden público. En muchos de los casos, los gobernadores también tienen la función de manejar, ¿cierto?, los pasos fronterizos, lugares que les corresponde administrarlos por el derecho de ley, pero desde ese rol, de esa perspectiva, no hay nada más que hacer ahí, solamente, ¿cierto?, la representación del presidente en las políticas implementadas a nivel nacional. El intendente regional, ustedes también lo saben perfectamente bien, es un representante del presidente de la República, nombrado, en este caso, por el presidente. Cuenta con un aparato administrativo como intendente para manejar lo que es la intendencia propiamente tal, y además, ¿cierto?, cuenta con otra figura que es el gobierno regional, donde están los consejeros regionales, quienes, ¿cierto?, trabajan fundamentalmente en la focalización de recursos para las que se presentan al concurso de estos fondos. Además de esto, el intendente tiene, ¿cierto?, para coordinarse permanentemente las funciones de los diferentes sectores, a los CEREMI y a los directores regionales, con los cuales, ¿cierto?, pacta iniciativas y puede, ¿cierto?, desarrollar algunas acciones específicas. Esta institución, la intendencia, por ente tal, indudablemente que tiene un poder político importante, cuentan con un aparato administrativo específico y además tienen recursos. Pero no tienen capacidad técnica, ¿cierto?, para generar proyectos o generar iniciativas que permitan directamente ejecutar proyectos en el territorio mismo, a no ser que se junten, ¿cierto?, se unan con los sectores, y ahí es simplemente traspasar o unir recursos, ¿cierto?, del sector junto con el gobierno regional. Y si estamos hablando de descentralización, precisamente caemos, ¿cierto?, en todo lo contrario, que significa entregar los recursos al sector para que éste invierta. Lo importante de esto es que el gobierno regional, junto con los CORES, ¿cierto?, se constituyen fundamentalmente en el territorio como un ente distribuidor de recursos. Porque las iniciativas propiamente tal, nacen, ¿cierto?, desde los municipios. Y año a año, el gobierno regional llama, ¿cierto?, a los municipios y les pide, ¿cierto?, que entreguen su cartera de proyectos para con esto conformar el presupuesto, y es el presupuesto que se aprueba por el CORE y el que se ejecuta durante el año. Y durante el año, ¿cierto?, las iniciativas nuevas ingresan
y una a una se van aprobando por este gobierno regional, ¿cierto?, en conjunto con todo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? Una figura que nos permite, básicamente, distribuir recursos en un territorio determinado. Pero no tiene, ¿cierto?, una capacidad propia para poder decir, vamos a ejecutar proyectos de esta envergadura, porque tenemos la posibilidad de pensar el proyecto, hacer el proyecto y ejecutarlo frente a tal. No tiene capacidad técnica para hacer y ejecutar los proyectos. El alcalde. El alcalde, ¿cierto?, ustedes lo conocen perfectamente bien, gobierna el municipio conjuntamente con el Consejo Municipal, autoridad electa por 4 años, de elección popular, igual que los concejales. Su función específica, ¿cierto?, es promover el desarrollo en su territorio. Los alcaldes tienen, ¿cierto?, en la mayoría, una parte importante de los alcaldes, tienen recursos propios de acuerdo a la gestión que realizan, participan en un fondo común que se distribuye, ¿cierto?, a nivel nacional, y el factor más importante, la competencia, ¿cierto?, para ir a los fondos regionales con todo el resto de los municipios. Esta institución, que básicamente, ¿cierto?, administra el municipio con sus recursos que ya está estipulado de acuerdo al presupuesto, y que además administra, ¿cierto?, en todos los casos, la educación y la salud, y que en muchos de los casos el presupuesto de salud y educación es el doble del presupuesto que tiene el propio municipio. Pero no se le permite en forma alguna de que en esta materia el municipio tenga alguna posibilidad de iniciar políticas propias que tengan que ver con salud o con educación. Porque todos los recursos que se asignan en estas líneas vienen absolutamente calzados para estos fines. Y obedecen fundamentalmente a una política, ¿cierto?, estructurada a nivel nacional. Lo que sin lugar a dudas genera desigualdades porque las políticas, ¿cierto?, diseñadas a nivel central no pueden ser las mismas para Arica o Punta Arenas. Y pasan a ser los alcaldes entonces, en esta línea, en la parte salud y educación, meras cajas pagadoras de un servicio que se está realizando, ¿cierto?, en el municipio. El alcalde que quiere invertir un poco más allá en estas dos líneas, ya sea en educación o en salud, tendrá que disponer de sus propios recursos para así hacerlo y poder desde ahí a lo mejor implementar algunas líneas que le permitan el día de mañana, ¿cierto?, ejecutar acciones diferentes. Estas 3 instituciones que le hemos definido muy rápidamente constituyen la base de lo que significa el sostener un gobierno regional. Y podemos ver con mucha claridad los roles que cumplen cada uno de ellos. Sin embargo, la interacción de estos 3 elementos tienen por función un rol absolutamente diferente. Y las competencias y las atribuciones que reclaman a estas instituciones tienen que ver particularmente con lo que están haciendo, ¿cierto?, cada uno de ellos en su territorio, porque no se traslapan las funciones dentro de la misma región. Y es así, por ejemplo, cuando hablamos que el gobierno regional tiene que tener mucho más recursos para generar, ¿cierto?, o satisfacer las necesidades de todo el territorio que administra, estamos hablando que tiene que ser recursos efectivos para satisfacer esas necesidades. Y le voy a colocar un ejemplo. Los sectores en la región administran casi 10 veces más de lo que administra el gobierno regional. Yo me recuerdo en mi periodo de intendente, cuando nosotros teníamos un presupuesto cercano a los 50.000 millones en la región de los lagos, los sectores tenían 500.000 millones para invertir. 500.000 millones. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de invertir con pertinencia, invertir, ¿cierto?, con sentido donde la gente quiera que realmente se haga la inversión, estamos quedando, ¿cierto?, con una deuda bastante grande. Porque el monto de inversión que tiene el gobierno regional es absolutamente pequeño para poder satisfacer las necesidades de toda
las comunas que tiene, ¿cierto?, en este caso. ¿Y qué pasa con los municipios? Los municipios empiezan a competir fuertemente por este fondo, este pequeño fondo que tiene el gobierno regional. Y es una competencia permanente. Y aquí se produce la segunda desigualdad. En el sentido de que los municipios que tienen mayor capacidad de gestión pueden elaborar mejores proyectos y pueden quedarse, ¿cierto?, con gran parte de los recursos, y los municipios chicos no alcanzan prácticamente nada. Y vamos generando, ¿cierto?, esa desigualdad en la inversión misma. Porque son estos proyectos los que al final se desarrollan. ¿Y qué es lo que pasa cuando logramos, me pongo en el cargo de alcalde que estoy ejerciendo ahora, cuando logramos, ¿cierto?, esos recursos para ejecutar proyectos dentro del territorio? Se produce una tremenda, ¿cierto?, una tremenda preocupación para quienes están logrando posesionar recursos de inversión de desarrollo dentro del territorio o de la comuna misma. Y les pongo un ejemplo. Si logramos, por ejemplo, conseguir que nos construyan 200, 300 o 400 casas dentro de la comuna, fue un logro para la comunidad. Pero al municipio no se le entregan mayores recursos para pagar la luz, para retirar la basura o para barrer las calles. Con el mismo presupuesto que tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de esas nuevas funciones que se van agregando año a año. O sea, si un municipio es eficiente y logra recursos para lograr, ¿cierto?, inversión en su comuna, tiene que hacerse cargo por su propia cuenta del gasto que significa administrar esas nuevas inversiones a futuro. ¿Y qué pasa entonces? El municipio que no tiene capacidad de inversión, para seguir sosteniendo esa competencia, ¿cierto?, que tiene determinada por ley, tiene que pasar el proceso de endeudamiento. Y hoy día nos encontramos como municipio tremendamente endeudados, con tremendos problemas, ¿cierto?, de crecimiento, y que al final se convierten, ¿cierto?, en un problema fundamental para el país. Y es aquí donde nace lo que hemos venido diciendo hace bastante tiempo. Mayores competencias, más atribuciones y más recursos para los gobiernos regionales, para que así, ¿cierto?, los municipios tengan la posibilidad de hacer una inversión mucho más apropiada. Y con esto quiero llegar a otro tema. Y me pongo en el lugar del municipio nuevamente. No vamos a lograr absolutamente nada con mayores competencias, más atribuciones y más recursos si no tenemos municipios preparados para enfrentar este proceso, que tengan las condiciones técnicas reales para poder ejecutar lo que la ley manda al respecto. Y voy a colocar otro ejemplo. Todos los municipios tienen, por ejemplo, un departamento que se llama CEPLAN, que es el departamento encargado de la planificación de la ciudad, y la cual todos los alcaldes soñamos con tener un departamento completo, con ingenieros, arquitectos y todo tipo profesional, para poder ir planificando en el tiempo, con una mirada generosa, lo que va a pasar de aquí a 5, 6, 10 años más. Y que eso tenga clara la ciudadanía, que en ese sentido vamos a ir avanzando. La realidad es que en la mayoría de los municipios, fundamentalmente los municipios chicos, el CEPLAN solamente es el nombre, o es la persona. La persona. Si queremos descentralizar, tenemos que prepararnos primero para tener las competencias técnicas. Las competencias técnicas dentro de los municipios, que son los que ejecutan los proyectos, los que se hacen cargo de la ejecución de las obras en cada uno de los territorios. Pero para ello es absolutamente necesario abrir las plantas de una vez por todas. Yo sé que es un tema que nos va a complicar, porque aquí hay cierto, los sectores conservadores estipulan perfectamente y la gente y los funcionarios no quieren que se abran las plantas. Pero hoy día, en el caso cierto propio del municipio de Osorno, tiene una planta de hace 20 años. Hace 20 años a lo mejor esa planta era suficiente para administrar a la comuna. Hoy día es absolutamente pequeña y nos obliga a entrar en situaciones, ¿cierto?, de contratas a honorarios, a contratas y todas estas figuras que al final van en desmedro simplemente de la institución. Pero también tiene que existir la posibilidad que cada cierto tiempo los alcaldes, cada 10 años, cada 15 años, no sé, tengan la posibilidad de renovar parte de su planta. Porque eso le va a dar, ¿cierto?, una visión diferente frente a lo que se está haciendo y se está administrando.
Es por ello que siempre hemos dicho que las mayores atribuciones, las mayores competencias y los mayores recursos para la región tienen que venir aparejados con este proceso, ¿cierto?, de adecuar las plantas, tanto los gobiernos regionales como los municipios. Y que los gobiernos regionales, si van a traspasar los recursos, los sectores al gobierno regional, también tengan, ¿cierto?, las competencias para poder ejecutar obras del nivel central, que es el gobierno regional en este caso. Y que no solamente sean los municipios los encargados de ejecutar las obras. Porque los gobiernos regionales también deberían tener esa posibilidad de hacerlo. Pero para ello tendrán que tener los equipos técnicos suficientes para poder hacerlo de esa manera. El tema no es menor, porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, desde hace muchos años, de que gran parte del presupuesto de inversión de este país se hace desde el nivel central. La cifra que tengo yo en las manos, ¿cierto?, el 18% de lo que distribuyen los gobiernos regionales aproximadamente. El resto viene todo desde el nivel central. Ahora, ¿cómo hacemos para que los sectores se vayan desprendiendo de esos recursos y sean traspasados hacia las regiones y sean las regiones que con pertinencia, con oportunidad, puedan hacer la inversión que la gente está pidiendo, ¿cierto?, en cada uno de los territorios? Hacia allá tenemos que apuntar. Pero eso significa, ¿cierto?, hacer un trabajo generoso, con una visión amplia, que nos permita fijar en el tiempo traspasos efectivos para que el día de mañana la descentralización sea posible. Nosotros que vivimos en regiones precisamente nos damos cuenta y sufrimos esta situación permanentemente. Y nos damos cuenta cómo de repente llega la inversión desde el nivel central y decimos, bueno, ¿y por qué se hace este puente y no el que estamos pidiendo nosotros? Bueno, el nivel central se planificó y se hizo de esa manera. ¿Cómo hacemos entonces para que esas decisiones lleguen al gobierno regional y sea este el que decida? Mayores atribuciones, mayores competencias para los gobiernos regionales y mayores recursos para que podamos ejecutar oportunamente el desarrollo de la región, de las provincias y de las comunas.